Muchas gracias. Tiene la palabra asambleísta Fernando Torres. Señora presidenta, señores asambleístas, la cuenta de financiamiento de derivados está expresamente excluida de la contabilización integral bajo el argumento que haciéndolo de esa manera se logra transparentar el tema de los subsidios. La cuenta de financiamiento de derivados asciende, como se señala en el informe, a 5.785 millones de dólares. Los subsidios representan 3.500 millones de dólares. Si restamos los subsidios de lo que el Estado gasta para adquirir los combustibles que importa, hay una diferencia de aproximadamente 2.200 millones de dólares. De esa cantidad, una parte se financia con lo que los ecuatorianos pagamos cuando consumimos gasolina o cualquier otro combustible, pero no se financia toda la cantidad, una parte, cerca de 1.000 millones de dólares. La diferencia entonces, ¿de dónde se financia? En estos 2 últimos meses, la agencia financiera internacional Bloomberg publicó que la empresa extranjera Nobel Energy había otorgado un préstamo a Petroecuador del orden de los 1.000 millones de dólares mediante la emisión de bonos en un paraíso fiscal en las Islas Caimán. ¿Cómo logra esta agencia internacional informar sobre este tema que estaba escondido bajo tierra? Resulta que la agencia calificadora Standard & Poor's, el momento en que califica los bonos emitidos por esta empresa internacional proveedora de combustibles, detecta que había una garantía soberana del Estado ecuatoriano. Y se sorprende cómo el Estado ecuatoriano da una garantía soberana a una empresa vendedora de combustibles. Frente a esta información, Petroecuador y el gobierno ha dicho que no se trata de deuda, sino de una simple operación comercial. Llámese como se llame, al final viene a ser una deuda porque tendremos que pagar por el combustible que vende esta empresa, Noble Energy, 1.000 millones de dólares. Se comenta que el próximo año serán 4.000 millones de dólares más. ¿Cuál es la preocupación con la proforma? Que el artículo 147 del Código Orgánico de las Finanzas Públicas prohíbe que se financien gastos permanentes con deuda. Y resulta que los 1.000 millones de dólares a los que Petroecuador y el régimen no quiere reconocer que sean deuda, si son deuda, no podría financiar el gasto permanente de compra de combustibles en el extranjero, con la particularidad que esta empresa emitió los bonos con garantía soberana del Estado ecuatoriano, nada más y nada menos que en un paraíso fiscal. Esta es una de las deficiencias que tiene la proforma y que debería ser suficientemente aclarada, porque de aprobarse la proforma y encontrarse financiada parte de la cuenta de financiamiento de derivados con deuda externa de una empresa privada internacional que provee combustibles, se estaría violando el artículo 147 del Código Orgánico de las Finanzas Públicas. Se nos dice en el informe que el ingreso permanente financia el ingreso permanente, inclusive queda un superávit del orden de los 3.400 millones de dólares. Esa afirmación, al parecer, debería dejarnos tranquilos, pero ya ha demostrado el asambleísta Ramiro Aguilar que algunos de los gastos no permanentes son gastos permanentes. De lo que pude leer en el informe, cerca de 1.200 millones de dólares. Ello significa que si se incorpora la cifra señalada por el asambleísta Ramiro Aguilar, ya no habrá un superávit entre gasto permanente e ingreso permanente de 3.400 millones de dólares,
sino en el mejor de los casos de 2.200 millones de dólares. No están entonces tan claras las cosas a nivel presupuestario como se las presenta. El déficit global se dice que bordeará los 5.400 millones de dólares. Al final del 2015, con la caída del precio del barril de petróleo, se va a mantener un déficit prácticamente en valores parecidos al déficit que se proyecta el año 2014, lo dudo. Entendidos en materia económica, dicen que este déficit podría superar fácilmente los 11.000 millones de dólares el año 2015. La proforma que discutimos y el presupuesto que vamos a aprobar, por lo tanto, no refleja el verdadero déficit que tiene que proyectarse el año 2015, que ingresan 3.000 millones de dólares aproximadamente del petróleo para convertirse en ingreso no permanente, frente a gastos no permanentes del orden de los 11.300 millones de dólares, indudablemente que sorprende, porque la brecha entre gasto no permanente e ingreso no permanente supera fácilmente los 8.000 millones de dólares. Algunos asambleístas, entre ellos el asambleísta Luis Tapia, ha expresado la preocupación sobre la posible no ejecución completa de algunas obras en el centro del país. En el informe se dice que está garantizada la ejecución de las macroobras, las centrales hidroeléctricas, que si bien se van a demorar un poco, finalmente están financiadas. Pero hay obras menores sobre las cuales se debería decir en este informe, o deberían informar los ministros del ramo, si van efectivamente a ejecutarse con el financiamiento completo. Porque ya nos ha dicho el propio presidente de la República, gastos permanentes financiados con ingresos permanentes. Si tenemos que recortar, lo haremos en obras e inversiones. Siempre ponen como ejemplo que ya no se harán 1.000 escuelas del milenio, sino 100. Pero esa es una metáfora. Al final hay otras obras que interesan en varias provincias que bien podrían quedar de alguna manera rezagadas y no ejecutarse a su debido tiempo. En la planificación cuatrianual, señora presidenta y señores legisladores, se indica que los ingresos que ahora recibe el presupuesto bordean los 3.100 millones de dólares. Después de 4 años se va, dicen, a duplicar este monto. Cerca de 6.400 millones de dólares van a ingresar al presupuesto general del Estado únicamente por conceptos petroleros. Y para ello se dice que la explotación del ITT prácticamente está en marcha, que el proyecto Pungarayacu avanza y que el mejor manejo y control de campos maduros y campos nuevos va a permitir que tengamos esos ingresos. Me parece demasiado optimista el plan cuatrianual. Pungarayacu, un tema que lo he venido denunciando en esta asamblea, está en el limbo. La empresa Ivanhoe ya se fue, ya dejó el campo y no hay empresa que se haga cargo para explotar el crudo pesado. Decía estos días el analista Walter Spurrier sobre el ITT. No encuentra todavía Petroecuador la empresa que financie la construcción y explotación del proyecto. Si no hay la empresa que va a financiar, ¿cuándo se va a explotar entonces el ITT? Y en cuanto a los trabajos que se vienen haciendo en campos maduros, los resultados son ciertamente muy magros. Es por ello, Tiene un minuto, señora asambleísta. presidenta, muchas gracias, que me parece demasiado optimista el plan cuatrianual. Pensar que en esas condiciones el presupuesto general del Estado va a pasar de 3.100 millones de dólares que le ingresan por concepto de la venta y exportación petrolera a cerca de 6.500 millones de dólares es, desde todo punto de vista, en el entorno actual de Pungarayacu, del ITT y del mantenimiento de campos maduros, demasiado optimista. Ojalá todo lo que el papel hoy dice se cumpla, porque en los años que hemos vivido siempre las proformas en números y en letras jamás se cumplen, los déficits aumentan y los ingresos nunca alcanzan para financiar tanto gasto.
en un presupuesto que supera los 36.000 millones de dólares. Muchas gracias.